Okay, good morning, class. Morning, students. Good Morning, morning. Good morning, Good morning. teacher. morning, Eunice, Freddy, Gina, Kathy, Cindy, Adriana. Good morning, Geraldine, Good morning, Miriam, teacher. David. Good morning, Johari, Zaira, Rocio. Good morning. Well, students, welcome, welcome again. We are going to start our English class, but first you need to accept the recording of this session. So write in the chat that you accept the recording, right? Thank you. Okay, Adriana, thank you. Write in the chat that you accept the recording of this session. We are going to start our English class. Okay. Thank you. Good morning, Eunice. Okay, perfect. Okay, Juan. Very good. Perfect. Well, we are going to start our English class. I'm going to share my screen. Okay. Rocio, good morning. Okay. Johari, perfect. I'm going to share my screen. And we are going to start. Okay, perfect. Okay, can you see my screen, students? Can you see my screen? Yes, teacher. Okay, perfect. Well, students, we're going to start our English class. This is the agenda for today. Number one, we have the information, basic information about the unit number 3, okay? Number 2, we have the activity number 1. Number 3, we have the explanation about the unit 3.1 in a restaurant. That's the title of our unit. And number 4, we have the explanation number 1 about our final exam. Okay, so we're going to start our English class number 1 with the information about the unit 3. I'm going to explain this part in Spanish because it's very important, right? Give me just 1 or 2 minutes in Spanish. Bien, muy buenos días. Como les estaba diciendo, voy a explicar esto rápidamente en español, referente a la información de la unidad 3. Esta semana ya iniciamos nuestro tercer y último corte. Es importante dejar pues la siguiente información clara para que ustedes no vayan a tener, digamos, ningún conflicto o ninguna duda frente al cierre de nuestro curso. Estamos ubicados en la unidad 3.1. Yo les envié el día lunes las notas, ustedes ya las tienen en Génesis. Si alguien presenta alguna duda, yo les indiqué, por favor, me confirmaran. Nadie confirmó, entonces es correcta las notas que se cargaron. Recuerden que estamos iniciando el tercer corte, unidad 3.1. La próxima semana, el próximo sábado, no tendremos encuentro debido a la Semana Santa, como les escribí en el mensaje en días anteriores. Entonces no tendremos encuentro virtual. Nos veremos en 15 días en este espacio. Sin embargo, es importante recordarles que en la próxima semana debemos adelantar la unidad 3.2. Bueno, para que no se nos olvide. Durante este corte no se va a tener proyecto colaborativo, ¿cierto? El proyecto colaborativo se desarrolló en el primero y en el segundo corte. Para este tercer corte tenemos nuestro examen final.
el cual corresponde al 30% de la nota. El requisito para que usted pueda presentar ese examen final es haber finalizado las unidades de la 3.1 a la 3.5. En cuanto a fechas, yo ya les envié la información, pero nuevamente les reitero, estamos hablando del viernes 6 de mayo. Debemos finalizar la unidad hasta la 3.5, ¿correcto? El día 7 de mayo se presenta el examen final, que es el día sábado, y está habilitado todo el día para que usted lo pueda realizar. Durante estas sesiones se va a entregar algunos tips y se va a empezar a dar la explicación de la estructura del examen a partir de ejemplos. Entonces, la colaboración y participación de ustedes es vital para comenzar a trabajar la estructura del examen. Entonces, estar muy pendientes a eso. Esas son las indicaciones de inicio del tercer corte. Si alguien tiene alguna duda, la puede eh, compartir en este momento para poder dar inicio a la sesión. Bueno, creo que no hay preguntas. Bien, perfecto. Entonces, ese es el inicio de nuestro tercer corte. Recuerden que el 30% de la nota corresponde al examen final y el requisito para realizar ese examen es finalizar la unidad 3.5 en los tiempos asignados, los cuales les acabo de decir. Les recomiendo la próxima semana, ya que no vamos a tener el encuentro acostumbrado, realizar o revisar los libros virtuales correspondientes a la unidad 3.2, observar la videoclase, realizar el juego correspondiente a la tercera unidad y comenzar a hacer el módulo 3.2. Bien, para que comiencen a trabajar eso. Ok. Well, students, we are going to start our English class. We have the activity number 1. In our activity number 1, we have this exercise. Okay. Exercise number 1. Okay. This is like a quiz. Okay. It's like a quiz. So in this exercise, students, you need a piece of paper or maybe your English notebook and a pen or a pencil. Okay. What's the idea? You're going to choose the correct option. Okay. To complete the sentences. So here we have from 1 to 6. Okay? In a piece of paper, maybe if you want. I'm going to give you 5 minutes, no more than 5 minutes, right? Is clear this exercise? Yes or no? Yes, teacher. Okay, perfect. So don't forget, in a piece of paper, choose one of them. Number 1, option A, B, or C, 2A, B, C, etc., etc. That's it. Okay? So let's start. If you have any question, please turn your microphone on and let me know. Si alguien tiene alguna pregunta, encienda su micrófono en este momento, por favor, y hágamelo saber. Ok. So let's start. We have 5 minutes, no more than 5 minutes. 5 minuticos para hacerlo.
Okay, students, did you finish? Did you finish, students? Yes or no? Did you finish? Hello? Can you hear me? Did you finish? Yes or no? ¿Finalizaron? ¿Me confirman, por favor? Did you finish? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. Well, so let's start. Here we have number one. In Mexico City, A, my brother works. B, my brother work. C, my brother has. The answer is A, B, or C. I believe A. A, okay. No more? B, C, no? B. Okay, B. My brother work. No more? Okay, perfect. Well, here we have my brother has. Well, students, the answer here is A. Okay, my brother works. Why? What's the reason? Okay, what's the reason? Here we have simple present. Okay, positive or affirmative. Third person, he, she. Okay, or it. In affirmative, you have to add s, okay, to the verb. Works, okay? I'm going to repeat. Simple present, positive, third person, he, she, it, you have to add s, okay, to our verb. En presente simple, en oraciones positivas, solo en presente simple y solo en positivas, para las terceras personas, él, ella o eso, el verbo debe llevar ese. En este caso estamos hablando de mi hermano, es decir, de él. Ok, por lo tanto, la única opción que tiene ese es works. My brother has, mi hermano tiene. ¿Qué tiene? En la Ciudad de México. ¿Qué tiene en la Ciudad de México? No es coherente con lo que están diciendo. So, the answer is A. La respuesta es A. ¿Ok? Good. Let's continue. Number 2. My sister. My sister. What do you think? What's the answer? A, B, or C? What do you think? B. 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 Okay. No more? Yes, very good. The answer is V. Okay. My sister,
Yes, very good. My sister lives with our parents. Okay, his is not possible. Lives with his parents. No, lives with our parents. Yes, okay, my father and my mother and sister, her father and her mother, our parents. There, well, it's not possible. I'm going to explain this part. No puede ser his porque está hablando de mi hermana. Si estuviera her, que es de ella, sería correcto. Su de ella. Pero está hablando his, es decir, como si fuera él. No es posible. Nuestros padres, sí es correcta. ¿Por qué? Porque están hablando de mí y de mi hermana. O sea, nuestros, los de nosotros. Y de ir, pues es su de ellos, sus padres. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de mi hermana y de mí. ¿Ok? Good, very good. Let's continue. Continuemos. Number three. On the weekend, what does you do? What you do and what do you do? A, B, or C? What do you think? Sí. C. No more? C. Okay, no more? What you do? What does you do? No? Okay. Very good. The answer is C. Okay, very good. Here, does is not possible with you. Does you? No. Does, we have to use does with he, she, okay, or it, right? He, she, or it. Okay, does, lo debes utilizar, es el auxiliar para terceras personas, en pregunta o en negación. Él, ella o eso. No va con you. B is not possible because here you can't find an auxiliary, right? La segunda no es posible. ¿Por qué? Porque pues no tiene un auxiliar, ¿cierto? Las preguntas o una debe llevar auxiliar. So the option, the answer, the correct answer, okay, is C. La respuesta correcta es la C. What do you do on the weekend? ¿Qué haces el fin de semana? Recuerda que do es el auxiliar para presente simple, pero también puede ser el verbo que hacer, ¿ok? What do you do on the weekend? Good. Let's continue. Number 4, Jack, he is an electrician. So the answer is B. V. Okay, here we have option V. Yes, very good. The answer is V. Jack's not a construction worker. Jack's not construction worker. Construction worker. He is an electrician. So, no. An electrician, a construction worker. Okay. He is not a construction worker. No, he is not construction worker. A construction worker. Well, B is not. It's impossible. Well, impossible is nothing, but it's not okay. Okay, it's like in Spanish, Jack no es un constructor, ¿no? Él es un electricista. Remember, an vowel, a consonant.
Recuerden, an y a es lo mismo, un o una. La diferencia es que cuando utilizas an, es porque la siguiente palabra va por una vocal o inicia en una vocal, y cuando utilizas a, es porque va con una consonante. Vowel and consonant, ¿ok? Number five. This exercise is very easy. How old are you? The answer is I 25, I've 25, or I'm 25. A, B, or C. Sí. C. Yes, no problem. I'm 25, okay? Don't forget, we are talking about age, so you have to use the verb to be. I am. Never have, okay? I have 25, no. I'm 25, okay? Yo sé que lo saben, pero lo recuerdo. Para las edades, no utilizas el verbo tener, ¿ok? Porque lo traduce literal del español al inglés. I have, yo tengo 35. No, no, no. Yo soy, por eso utilizas el verbo to be. Yo soy tantos años viejo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ok, number 6. My hairdresser is Italian. The answer is she comes from Rome. They come from Rome. She comes from Rome. The answer is A. A. Yes, very good. She comes from Rome. Good. She comes from Rome. Okay, no problem. Third person. Okay, no problem. Aquí la clave es saber la tercera persona, ¿no? Opción A y opción C son la misma. La única diferencia es la tercera persona, si se dan cuenta. La otra no tiene lógica porque está hablando de, perdón, de ellos. Ok, number 7. American. A, B, or C? What do you think? Your wife's American? B? What do you think? C. I think it's C. C. Yes, the answer is C. Is your wife American? ¿Es tu esposa americana? No puede ser has your wife, porque no está haciendo una. ¿Tiene tu esposa? O si fuera una pregunta en perfecto, en tiempos perfectos, debería haber un verbo conjugado y no está. Your wife, no, porque al inicio debe tener un auxiliar, porque nos están haciendo una pregunta, no una afirmación. ¿Listo? And number 8. Who do work for? Who do you work for? Who does he works for? What do you think? A, B, or C? B. B, okay. No more? What do you think? Is B or B? Come on, no? Okay, yeah. Maybe A. Maybe A? Do Okay. I don't know. You To don't work know? for or do you work for? Okay, very good. Well, the first thing is that you need to understand what's the question. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué me están preguntando? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cierto? ¿Quién? Cuando pregunto quién, pues no voy a decir el pronombre personal, ¿cierto? Porque estoy preguntando quién. Pero aquí me están preguntando, todas terminan en for. ¿Para quién? Ah, ya cambia el contexto. ¿Para quién? ¿Listo? Ahora tenemos que mirar la estructura. Do work for. ¿Quién trabajar? ¿Para quién trabajar? ¿Para quién trabajar? La opción A no nos aplicaría, ¿no? ¿Para quién trabajar? La opción C está descartada. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Efectivamente utiliza das, como les estaba diciendo, pero
tiene una S el verbo. Observen. ¿Cierto? Les acabo de explicar que la S se utiliza para oraciones positivas y para terceras personas. En este caso sí estamos trabajando terceras personas, pero no es una oración positiva. Es que una pregunta. ¿Listo? Ya por descarte diríamos que es la B, pero ¿qué dice la B? Who do you work for? ¿Para quién? Cuando está el for, tienen que conjugarlo con lo que le está diciendo al inicio. En este caso, who. ¿Para quién? ¿Quién? Tú trabajas. ¿Para quién trabajas? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Ok, so the answer is B. La respuesta correcta es B. Ok, is clear, students? Yes or no? Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. Yes, teacher. Difficult, easy, fácil, difícil. ¿Sabían todo lo que les expliqué? Yes. Difficult. Profe. Okay, okay. Well, very good, very good. Well, don't forget, you need to read, okay? You need to try to understand what's the idea of the question, okay? No se les olvide, en su examen hay varias cosas que ustedes deben completar. Un texto, ok. Les hacen una pregunta, deben responderla. Hay que ponerle mucha lógica a lo que les están diciendo. Identifiquen si les están hablando en qué, en pasado, en presente. Este texto, por ejemplo, estas preguntas todas eran en presente. Entonces tienen que empezar a identificar qué es lo que les están preguntando. Cosas tan sencillas como la tercera persona, que ya lo debieron haber trabajado, ¿cierto? Si le están preguntando referente a una persona en especial, responda sobre esa persona en especial. Si le están preguntando acerca de una situación, responda sobre esa situación. ¿Ok? Traten de ir asociando lo que les están preguntando, ¿ok? Con todo el ejercicio, ¿ok? Y mirar las opciones. ¿Cuál es el diferenciador en las opciones? ¿Qué hay de nuevo en una? ¿Qué hay de nuevo en la otra? ¿Cómo la puedo identificar? ¿Okay? ¿Qué características presenta una que no tenga la otra? Son pequeñas tips, ¿cierto? Que vamos a ir entregando durante las sesiones. Ok. Give me a second. I have a problem with this book. Ok. Deben un segundito que tengo un problemita con este libro. Okay, perfect. Well, let's continue. Let's continue. Exercise number 2. Exercise number 2. Okay. Put the words in the correct order. Okay. Vamos a organizar estas frases. Vamos a ponerlas en el orden correcto. Okay. For example, okay, number 2. Number 2. So the answer in number 2 is Harris or Harry is from Canada. Okay. The answer is Harry's from Canada. Like this. Harry's from Canada. Okay. Harry es de Canadá.
¿Listo? Harry's from Canada. Okay. So put the words in the correct order. In this exercise, students, you need a piece of paper or English notebook, I don't know, and a pen or a pencil, right? I'm going to give you 6 minutes, it's okay. Les voy a dar 6 minuticos para que organicen estas palabras. Pónganle sentido a lo que están viendo. ¿Listo? Tenemos 6 minuticos para hacer esta actividad. Questions, preguntas. No questions. Okay. I'm gonna check. No questions. Okay. So, let's start. Iniciemos a ver cómo les va.
Okay, students, did you finish? Did you finish? No, teacher. No yet? Okay. No. Well, don't worry. We have 2 minutes more. Tenemos 2 minutitos más para finalizar. So let's continue. Okay. So the time is over. We are going to check the answers. Okay. We are going to check the answers. Number 1, Harry and Tim live in an apartment in New York. Okay. Harry and Tim, or Tim and Harry, both are okay. No problem. Number 2, Harry's from Canada. No problem. Number 3, Tim is British and works in a bank. Okay, wait a minute. Number 1, Harry and Tim live in an apartment in New York. Harry y Tim viven en un apartamento en Nueva York, ¿ok? Harry's from Canada. Harry es de Canadá. Tim's British and works in a bank. Tim es inglés y trabaja en un banco. He starts work at night. Number 4. He starts work at night. Él comienza su trabajo, comienza el trabajo a las 9. Number 5. Harry works in a restaurant. Harry trabaja en un restaurante. Number 6. They watch TV after work. Ellos ven televisión después del trabajo. Number 7. On the weekend, they go out with friends. On the weekend, they go out with friends. Los fines de semana salen con amigos. And number 8, they listen to music and play computer games. La número 8, escuchan música ellos, ¿ok? Y juegan juegos de computador. Now tell me your results. Ahora cuéntenme sus resultados. ¿Cómo les fue? Was good? Was bad? Tell me, tell me. Good? I have 6 good. Okay. I won in 2. I confused. Which one? Number? 2, no, number 3, and Number 3? and number, no. Sí, no, perdón, no, and number 7. Number 7. Okay. You say they got out with friends on weekend. Yes? No, on weekend they go out with the friends. Okay, but it was in general was okay. Yes. Well, students, very good. No more? ¿Alguien más? ¿Cómo les fue? ¿Cuántas obtuvieron bien?
Pues en este me fue mejor, profe. Fallé en la 4. Ok, muy bien, válido. Listo, listo. Los organizó mejor. Don't forget. Subject plus verb plus complement. No se les olvide. Una estructura base que ustedes deben tener es que siempre en las oraciones viene un sujeto, ¿cierto? En oraciones positivas, más un verbo, más un complemento, ¿cierto? Siempre debe tener esa estructura, sujeto, verbo, complemento. Ténganlo presente por ahí, ¿ok? Good. Well, let's continue. Muy bien. Continuamos entonces. Ok. Perfect. Well, exercise number 3. Circle the word that it's different. Explain your answer. Ahora, vamos a encerrar en un círculo la palabra que es diferente y me van a explicar la respuesta. No les voy a dar tiempo, sino lo vamos a hacer de forma espontánea y me dicen el número, la palabra y me dicen el por qué no va. Por ejemplo, vamos a revisar una. Number 8. Número 8. The answer is chef. La respuesta es chef. Why? ¿Por qué? Because word, fix, and serve are verbs. Porque la palabra vestir, reparar y servir son ¿qué? Verbos. Chef es una profesión. ¿Ok? Esta es la palabra diferente en este ejercicio. ¿Ok? Now, turn your microphone on and let me know. Enciendan su micrófono. No necesitas hacer la primera, puede ser cualquiera. And tell me. Cuéntenme. Teacher, me. Yes, tell me. Number 4. Number 4. The answer is? And the word different is Colombian Yes, why? because the other words are professions. Okay, jobs. Police officer, professions, nurse, and teacher. Yes, the answer is Colombian. La respuesta es colombiano. ¿Por qué? Porque el resto son profesiones, ¿cierto? Trabajos. Entonces, esta no tiene que ver con ninguna de estas tres. Okay, very good. Next. Number 1, number 2, 3, 5, 6, 7. 5, teacher. 5. Okay, the answer is? French. French. No. 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 Why not? Okay, because here we have Mexican. Yes. French is the nationality, right? Italian is nationality, but Japan is the country. The country. Yes, is the country. It's in Spanish like mexicano, francés, Japón, italiano. So the nationality in Japan is Japanese. Okay, Japanese. So the answer is Japan. But don't worry, good. Okay, next. Number 1, number 2, number 3, turn your microphone on. Don't worry, don't be shy. No more? For example, number 1, what do you think number 1? Number 1 is very easy. Guitar, newspaper, tennis, and games. What do you think?
Number 1. ¿Cuál Newspaper. sería el newspaper? Why? Bien, newspaper. But why? ¿Por qué? That's okay. The other words are hobbies. Uh-huh. Yes, could be. And Orations. no. For example, here the expression is with play. Play guitar, play tennis, play games. No, play newspaper. La primera la asociamos con el verbo jugar, ¿no? Pero acuérdense que no solo traduce jugar, sino cuando están hablando de un instrumento, puede ser tocar el instrumento. En este caso, tocar la guitarra. Ahora sí, jugar tenis y jugar, pues, juegos, ¿no? Entonces, esa es la diferente, newspaper, y esta es la razón. Ok, number two. Doctor, dentist, teach, lawyer. Very easy. The answer is doctor, dentist, teach. Yes, very good. Teach, claro, porque estamos hablando que doctor, Professions. dentista, sí, y abogado. Las personas que no saben, lawyer es abogado, law es ley, ¿listo? Lawyer. Y el otro es el verbo Enseñar. enseñar. Si estuviera teacher con R, bueno, es profesor, pero no, es el verbo enseñar. Ok, number 3. Mexico, Irish, Brazil, Peru. Irish. Irish. Why? Because Irish is a nationality and the other Yes. words are countries. Countries, yes. Mexico is a country, Brazil and Peru. Irish is nationality. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países y esa es la nacionalidad. Ok. Number 6. Handbag, keys, gloves, and phone. What do you think? Handbag, keys, gloves, phone. What do you think? ¿Qué piensan ahí en esta? ¿Cuál será la diferente? I'm going Phone? to... No. The answer is handbag. Okay. Okay. What is handbag? What does it mean handbag? Maleta de mano, ¿no? Mano. Bolso. Handbag. Tu bolso, tu maleta de mano. ¿Por qué es la diferente? Porque el resto son cosas que puedes guardar en tu maleta de mano. Ok. Okay. Good. Number 7, very easy. 60, 19, 70, 80. 19. 19. 19, yes. 19. Okay. 60, 70, 80. 19. No tiene nada que ver ahí en ese. Okay, very good. Difficult or easy? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fácil o difícil? More or less. More or Yes. less. Easy. More or Okay. less, yes. Don't worry. Okay. Well, and do you know all the vocabulary? ¿Conocían todo el vocabulario? Do you know all the vocabulary? Or no? No? New words for No. you? Yes. Okay, let me know the new words for you. Handbag. Handbag. Okay, handbag. Yes. Well, let me know the new words. But well, don't worry. Good, students. So let's continue here. Number 3. In a restaurant, unit 3.1. In this part, we have
This lesson will help you to reinforce the topic learned during the week 11. We are going to talk about communicating in a restaurant, past progressive, and past simple. Well, students, communicating in a restaurant, you need to study this vocabulary. This vocabulary is very important and it's very, very easy. Chef and cook, waiter and waitress, okay? Customer, cashier. It's different to this expression, you know? It's different. Es diferente, ¿no? El cajero al cajero de dinero. It's different. Yes. Okay. Manager, no problem. Appetizer, soup, salad, main course. Delicious, you know? Bandeja paisa, the main course. Yes. It's my favorite in Colombia. That's delicious. Well, salad is okay, but I prefer bandeja paisa. Salad Okay. is healthy. Yeah. Oh, fast food. Fast food. Okay. I know. But fast food in general, delicious. Hamburgers, pizzas, hot dogs. Wow. Drink. Oh my God. Here we have, I would like a glass of wine or a cup of wine. Both are okay. You like wine? Yes or no? No? Only in special events. Yeah, okay. Bottle of wine. Yes, red wine. Dessert? No, I don't like. You like dessert? Yes, I like. Okay, no, I don't. I don't like that. Salt and pepper? Yes, no problem. Table napkin. Menu. Veal. Tip. Don't forget the tip. Okay. Here you can find some expression that you can use in a restaurant. So, well, students, you have to study these expressions. You can find a lot of vocabulary here. And if you have the possibility to travel abroad and you need, I'm totally sure you need these expressions if you want to order. So you have to study by yourself, right? Well, talking about past progressive, here we have, this is the example number 1. Were you playing before I arrive? Were you playing before I arrive? Here you can find past continuous and past simple. The answer is no. I wasn't studying for my English test. Sure. That's like in Spanish. ¿Estabas tú jugando antes de que yo llegara? No. Estaba estudiando para mi examen de inglés, para mi prueba de inglés. The past progressive is used to talk about situations that happen in the past at a specific time. This is the structure for affirmative sentences. Recuerden, el pasado progresivo es utilizado cuando están hablando de unas situaciones que sucedieron en un específico tiempo en el pasado. ¿Ok? This is the structure for affirmative sentences. Subject or pronoun plus verb to be in past, was or were, plus verb with ing, plus complement. Tenemos entonces que la estructura para una oración afirmativa es el pronombre personal, cualquiera que sea, yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, bueno, más el verbo to be, en este caso was or were, ok, plus verb with ing, más un verbo con ing,
porque está diciendo que es progresivo o continuo, es lo mismo. ¿Listo? Que es ando o endo. Cook es cocinar, cooking, cocinando. Play, jugar, playing, jugando. O tocar, tocando. Learn, aprender, learning, aprendiendo. Plus complement, más un complemento. For example, he was cooking spaghetti last night. Él estaba cocinando espagueti, ¿cierto? La noche anterior. I was playing tennis in tournament. Estaba jugando tenis en el torneo. They were learning French at the university. Ellos estaban aprendiendo francés en la universidad. In negative sentence, you can use this structure. En oraciones negativas, sigue esta estructura. Subject or pronoun, sujeto o pronombre, plus verb to be in past and in negative, más el verbo to be en pasado y en negativo. Was not or were not. Wasn't or weren't. Both are okay. Plus verb with ing, doing, thinking, and reading, plus complement. Okay, I was not doing my homework. No estaba haciendo mi tarea. You were not thinking about it. She was not reading the newspaper, right? No estaba haciendo mi tarea, no estaba leyendo el periódico, no estaba pensando en eso, bueno, en fin. Here we have some examples. My cat was making some noise last night. We weren't singing at the bar, positive and negative. And to ask questions, you can use this form. First, the verb to be was and were, plus subject or pronoun, plus verb with ing, plus complement. No se les olvide, esta es la estructura, ok, para el ejercicio. Viene el verbo to be en pasado, más el pronombre personal, más el verbo con ing, más el complemento. Were you doing your homework? ¿Estabas tú haciendo tu tarea? Were they thinking about it? ¿Estabas tú pensando en eso? Was she reading a newspaper? ¿Estaba ella leyendo el periódico? Okay. To answer yes, no questions, use the following structure. Affirmative answer, short answer, and full answer. Yes, it was, or yes, I was doing my homework. Yes, they were. Yes, they weren't thinking about it. Short answer and full answer. In negative answers, we have short answers. No, I wasn't. Or no, they weren't. Full answer. No, I wasn't doing my homework. Or no, they weren't thinking about it. Aquí van a encontrar también las respuestas de forma afirmativa cortas o largas y las respuestas de forma negativa cortas o largas. Questions, pregúntenme por favor acerca de eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no entendió cómo se conjuga estas oraciones? ¿Es clara esta información? Let me know. Teacher, Tell me. can I speak in Spanish? Yes, don't worry. Okay. Lo que entiendo entonces, teacher, del pasado progresivo es que es como que se usa para dar una explicación como más a fondo de algo que se hizo en el pasado. O sea, Sí. si porque digamos que yo en el pasado siempre digo, hice tal cosa, pero en esta Sí. como que intento es como dar una explicación más larga de algo que sucedió. ¿Sí es así como lo estoy entendiendo bien? Recuerda que aquí en esta definición que les entregaba, es hablar acerca de una situación que sucedió, ¿cierto? En un periodo específico en el pasado. Entonces, si lo pasamos a un contexto real, finalizada la clase a las 8:30, alguien te pregunta, ¿qué estabas haciendo? Entonces, tú puedes decir varias opciones. Estaba estudiando inglés, estaba aprendiendo inglés, estaba, bueno, leyendo oraciones en inglés. Entonces, recuerda que cuando estamos hablando del pasado progresivo, son esas situaciones que sucedieron. ¿Dónde? En el pasado. ¿En qué momento? En un periodo específico. ¿Cierto? Esa es la estructura del pasado progresivo. ¿Ok? Okay. Very good. Questions, preguntas, por favor, si alguien no entiende.
Questions? No questions? Okay. Very good. Don't forget ing. No se les olvide. Verbo to be. Esto aparece en su examen, ¿no? La conjugación de was y were. Nadie preguntó, oiga, profe, ¿cuáles son los pronombres que van con was? ¿Cuáles van con were? Yo pienso que eso es claro, ¿verdad? ¿Sí? For me, yes, teacher. Okay. For me. Okay. Don't worry. Okay, perfect. Well, let's continue. Past progressive and past simple. Past progressive and past simple. The first question is, what were you doing before that? ¿Qué estabas haciendo antes de esto? Lo que le explicaba ahorita la compañera. I was watching television when he arrived. Estaba viendo televisión cuando él llegó. Okay? I was watching television when he arrived. The most useful way in which the past progressive tense is used is when we talk about something that was happening around a particular time in the past. Como les estaba diciendo, la forma más, digamos, útil de utilizar el pasado progresivo es cuando hablamos de algo que sucedió obviamente en el pasado, que estaba sucediendo en un periodo particular en el pasado. Example, miren este ejemplo. What were you doing at 8 o'clock last night? ¿Qué estabas haciendo a las 8 en punto la noche pasada? I was watching television. Estaba viendo televisión. Okay. He started watching television before 8 o'clock and he continued watching it after 8 o'clock. Entonces aquí me dice, oiga, él comenzó a ver televisión antes de las 8 y él continuó viendo televisión después de las 8. Específico tiempo particular, ¿dónde? En el pasado. Okay. Here you can find some examples. Past progressive and past simple, and we finished that. Okay. Well, students, and to finish our class, we have explanation number 1 about our final exam. Para finalizar ya esta clase, tenemos entonces la explicación número 1 de nuestro examen final, aunque ya hemos trabajado algunos ejercicios. Okay. So here we have exercise number 1. Match definition from 1 to A with objects from A to H. En su examen, I'm going to say this part in Spanish. Les voy a decir esta parte en español. En su examen, ustedes van a encontrar, ok, un ejercicio muy similar a este, donde le están diciendo, hay una definición, ¿cierto? Y hay una serie de opciones para esa definición. Lo que ustedes tienen que hacer es mirar cuál de las definiciones se ajusta a lo que me está diciendo el enunciado. Por ejemplo, la número 9 es solo un ejemplo. Me dice, tú necesitas esto si tú quieres comer. Y la opción Z me dice esta palabra. Fork. Fork. You know what does it mean? ¿Saben qué traduce esa palabra? Fork. Tenedor. No. ¿Alguien sabe? Ok, fork. ¿Tenedor? Tenedor, correcto. ¿Cierto? Tenedor. Fork. Entonces, tú necesitas esto si quieres comer. Y ves que están estas opciones y está fork. ¿Ven? Entonces tienes que asociar que la respuesta de la 9 sería la Z. En su examen ustedes van a encontrar eso. Asociación de conceptos, ¿cierto?
con las opciones que se encuentran acá. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a tratar de hacerlo en una hojita, a ver cómo les va en esa asociación. Este es muy sencillo. En las siguientes sesiones vamos a ir incrementando el nivel de revisión. Este es supremamente sencillo. Nos vamos a tomar 5 minuticos para hacerlo en una hojita. Por favor, háganlo. Y lo evaluamos a ver cómo les va. ¿Ok? So we have 5 minutes. Tenemos 5 minuticos para hacer esto. Questions, preguntas. No? Ok. So let's start. Iniciemos a ver cómo les va.
Okay, did you finish? Did you finish? Hello, hello, students. Did you finish? Yes? Yes, I do. Okay, Yes. perfect. Well, let's start. Here we have. Okay. Match definitions from 1 to 8 with objects from A to H. Number 1, they help you see better. The answer is Sí. Gracias. Yes. sí. Very good. Ellas te ayudan a ver mejor, ¿no? Que las gafas. Ok. Number 2. Number 2. They keep your hands warm. The answer is H. H. Yes. Mantienen tus manos calientitas. Los guantes. Okay. Number 3. Number 3. It helps you see at night. It helps you see at night. A. Flashlight. Yes. Flashlight. Okay. It helps you to see at night. Te ayuda a ver en la noche, ¿qué? Una linterna. Okay. Very good. Let's continue. You keep your money in it. D. D. Wallet. Wallet. Yes. Okay. You keep your money in it. Guardas tu dinero en esto, que en una billetera. Okay. Here we have 5. It tells you the time. Very easy. It. Yes. It. Watch. Te dice la hora, ¿no? El tiempo. El reloj. Okay. You see it to send a letter. You use it to send a letter. You use it to send a letter. The answer is B. Utilizas esta, ¿cierto? Para enviar una carta. Una estampilla. Okay. You use them to open and close the door. The answer is Keys. is, yes. And you use this on your hair. The answer is comb. Okay. Good. Well, tell me, difficult, easy? ¿Cómo les fue? ¿Fácil, difícil? Very easy? Easy. Very easy. Okay, this is our first exercise, right? Este fue nuestro primer ejercicio. Vamos a subir un poquito el nivel en las siguientes sesiones. ¿Listo? And we continue. Well, students, the time is over. That's all for today. Thank you for coming and see you next class, okay? Enjoy your breakfast, your coffee, your eggs, your bread. That's all for today. Thank you for coming and see you next class, okay? Bye-bye. Thank you, Thank you, teacher. teacher. Bye. Okay, bye. Bye, classmate. Holy week. Holy week. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. See you next class.